Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro conversatorio sobre pedagogía colaborativa y toma de decisiones en tiempos de pandemia, compartiendo experiencias y desafíos. En primer lugar, quisiera agradecerles a los presentadores de hoy por la disponibilidad a compartir y por supuesto también a todos los que se interesaron en nuestra invitación y están allí del otro lado de la pantalla. En segundo lugar, quiero mencionar que este encuentro fue posible en el marco de una articulación entre el programa de investigación Aprendizaje de y en autogestión, la autonomía como proyecto humano, dirigido por la doctora Ana Heras, en el marco de Incluir. Y la Cátedra de Sociología de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a cargo de la doctora Analía Meo, con quien coordinaremos el encuentro de hoy. Tanto Analía como yo somos socias de Incluir. Enunciado este marco, quisiera utilizar unos minutos para compartir algunas elaboraciones relacionadas sobre lo que considero nos fue convocando a este aquí y ahora. Por un lado, la noción de pedagogía colaborativa, que viene insistiendo, como el modo que nombramos, una serie de ideas, prácticas, alrededor del enseñar y aprender, en múltiples contextos y en interacción con muy diversas formas de grupalidad, de comunidad, de amistad, de espacios de trabajo, de formación, de acompañamientos, de cuidados, de militancias, de construcciones o de instituciones. Me refiero en general a todo un territorio de prácticas ligadas de varias maneras a la autogestión como otra insistencia. Este estar buscando y haciendo pedagogías colaborativas, quiero usar aquí el plural, funciona como territorio de nuestro modo de ser y estar aquí y ahora, pero también como horizonte que nos interroga, entre otras cosas, sobre la posibilidad de establecer vínculos basados en el poder en y de la mutualidad. Creo que este pensamiento nos coloca en un campo que es también el de la perspectiva de derechos, el de las prácticas políticas que buscan ampliar un grado más de libertad o de autonomía, y el que nos evidencia la urgencia de una ética y una estética que amplíen y promuevan la vida. Muchas veces nuestro compañero David dice detonar la burocracia. Hoy quisiera decir detonar las jerarquías, los enquistes de un poder mortífero, para poner a circular la palabra y el deseo. Propongo también que podamos olvidar el mercado y la lógica del capital, validando nuestras prácticas, validando nuestras subjetividades. Y que en contrapartida podamos inaugurar el encuentro o el reencuentro con la paridad, que siempre tiene algo de cercanía doméstica, vecindaria, política y afectiva. También tiene algo de feria, de local, de centro comunitario, de apoyo, de centro cultural, de cooperativa, de escuela fuera de la escuela, de escuela dentro de la escuela. La otra arista de la convocatoria es la toma de decisiones en tiempos de pandemia. Creo que este contexto histórico-social inédito de la pandemia nos interpela profundamente en nuestro modo de vivir y estar con otros. Porque claramente nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad individual y social, nos instala de frente y con toda contundencia a las desigualdades estructurales que no solo abren las venas de América Latina, sino que muestran al sistema mundo capitalista en su aspecto autodestructivo. De pronto, la pandemia se volvió para algunos y algunas una lupa gigantesca de este asunto. Pero no quisiéramos que esto nos deje sin palabras, sin qué hacer, sin imágenes. Gestionar la aplastante urgencia, tomar decisiones imperiosas frente a grandes e irreparables pérdidas, esquemas jerárquicos, devenires burocráticos solitarios, solo para mencionar una serie posible,
que podía remitir a la contundencia del contexto. Circula por doquier y quizás ya desgastada la noción de incertidumbre. Un tiempo que parece que solo nos permite una vigilia tan empobrecida que lo único que se nos propone es continuar, seguir, rutinarios y productivos, y todo a través de las pantallas y sus cuadraditos que nos encierran, nos cortan el cuerpo. Pero nos interrogamos por el sentido de lo que hacemos, pensamos, sentimos. ¿Qué sensibilidades traman redes, producen sentidos, desparraman deseos? Pero aquí estaremos cada uno dentro de su cuadrado y desbordándolo, al pensar con otro, al producir conversación. Continuamos. Acción y decisión. Verbo frente a la continuidad, sustantivo y sustantiva, de este tiempo pandémico. Hay una decisión, continuar. Acción que tiene sus motores en prácticas e ideas, esas que a veces las llamamos ideas fuerza. Es poco frecuente escucharnos decir prácticas fuerzas, experiencias fuerza. La convocatoria de hoy creemos que quiere insistir en la práctica fuerza. Propone hacer foco en lo hecho y lo por hacer para continuar como reafirmación de la existencia y para transformar como acción libertaria. Prácticas y más prácticas para continuar, para sostener continuidades colaborativas, pero que rompen, irrumpen el continuo repetitivo con su novedad alegre. Bueno, ahora damos la palabra a Analía Meo, que va a explicar la metodología de trabajo del encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que para nosotras es una alegría compartir este espacio con ustedes. Y bueno, ahora les queremos contar un poco cómo imaginamos este intercambio para producir y crear y compartir y generar estrategias para circular la palabra, promover el deseo y construir formas de compartir y bueno, de transitar este momento urgente, difícil, en donde, como bien dijo Ale, somos muy vulnerables, o se evidencia nuestra vulnerabilidad, y más que nunca necesitamos compartir y crear espacios otros para habitar este mundo mejor y más felices y con más deseo, y generando colectivamente prácticas de libertad también cuando damos y compartimos espacios de aprendizaje y enseñanza. Bueno, ahora les vamos a mostrar un poco cómo imaginamos este momento. Nuevamente, gracias a los invitados, ¿no? Muchas gracias por compartir, han sido muy generosos, conversaron con nosotros antes, compartieron su trabajo, gracias por esto. Ellos van a presentar, cada uno tiene 10 minutos asignados para compartir lo que pensaron y lo que trabajaron. Les pedimos que directamente se presenten ustedes, hagamos de cuenta que estamos con el mate, relajados, más cerca, más juntos, así que va a ser muy informal este trabajo. Lo estamos organizando de esta forma para poder crear distintos momentos de intercambio, ¿sí? Así que ustedes, cada uno de nuestros invitados, por favor, preséntense y cuéntenos un poco quiénes son. Después vamos a tener un segundo momento, calculamos más o menos 20 minutos, en donde vamos a poder hacer preguntas. Tanto los invitados como los participantes van a poder hacer preguntas, pedir la palabra. En ese momento les proponemos usar el chat. Así armamos una lista de oradores para que cada uno pida la palabra y pueda compartir. Probablemente no todos van a poder hablar ni decir lo que quieran. Nos vamos a tomar un par de minutitos para cada intercambio, pero no se preocupen porque va a haber un tercer momento en donde vamos a tener posibilidad de seguir compartiendo y de promover que circule la palabra. En este tercer momento vamos a hacer una experiencia, un ejercicio de compartir ideas y prácticas, experiencias que nos hayan servido, que nos hayan ayudado, y lo vamos a hacer entre todos, vamos a elaborar una especie de documento colaborativo con sus participaciones, que después, cuando este evento termine, pasado un tiempo, lo vamos a compartir y lo vamos a circular para seguir construyéndolo y coproduciéndolo juntos. Así que bueno, esta es la invitación, le agradecemos mucho a todos por estar aquí, y bueno, ahora le doy la palabra a Alejandra.
Ana, Alejandra y Lara por la invitación. Ahí comparto pantalla. A ver, ¿se ve, no? Sí. Sí, perfecto. Ahí comparto. Bueno, en primer lugar, como les decía, muchas gracias por la convocatoria, porque es una buena manera de compartir experiencias en un cuatrimestre que para todos y todas fue totalmente distinto. Ahora puedo decir que importante, que deja marcas, y positivo también a pesar del contexto. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Alejandra Navarro, una docente e investigadora que hace 30 años trabaja en la Universidad de Buenos Aires y hace 10 en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y enseño metodología de la investigación social, esto es, enseño a pensar y a construir entre todos y todas herramientas teóricas y metodológicas para desarrollar una investigación en ciencias sociales, lo cual implica mucho trabajo de campo, mucho estar en el terreno, pensar distintas estrategias. Y soy una docente poco vinculada con la tecnología, que camina por el aula, se acerca a los estudiantes, escribe, soy de vincularme mucho hasta físicamente. Me gusta tocar a la gente, me gusta acercarme a la gente, uso el pizarrón, tacho en el pizarrón, y uso Power, o usaba hasta ahora Power, y Power, y Power. Y esa soy yo, y esa es la que se tuvo que empezar a pensar frente a esta nueva realidad. Porque voy a contarles la experiencia de lo que fue para mí este cuatrimestre en una de las asignaturas que dicto en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde dicto Metodología de la Investigación 1 y Metodología de la Investigación 2, y en la que les quiero presentar, compartir con ustedes este cuatrimestre. En esa estoy sola, soy la titular de esa materia, donde hay muy pocos estudiantes, la matrícula es baja en la carrera de Gestión Cultural, y trabajo sola, compartiendo el espacio con los estudiantes, pero a cargo de la materia estoy yo. Y en febrero de este año me dediqué a revisar y reelaborar mis planificaciones, traté de armar y revisar la mayoría de los Power para las clases, organicé las actividades prácticas para llevarlas adelante con los estudiantes en el aula. Pensé salidas de campo, trabajo práctico aplicado, que es una experiencia que llevo en las dos materias, que tiene que ver con una actividad práctica de una experiencia chiquita de investigación. Tenía todo armado. Me había dedicado más de un mes a revisar todo lo que venía haciendo. Y el 17 de marzo de este año recibo un mail institucional donde me dicen: el cuatrimestre empieza de modo virtual, a través de un aula en la plataforma de la universidad que yo nunca había usado, donde yo solo cargaba las asistencias en un SIU y las actas de terminación de cursada, con lo cual esa carita que hay ahí creo que es la que tuve en realidad. Estuve, la verdad, más de una semana muy angustiada y con una sensación de desesperación porque pensaba, yo no voy a poder llevar esto adelante. Para mí va a ser imposible entender la plataforma, mi materia no se puede dar. Empecé a pensar desde lo negativo, todo lo que no podía hacer si no estaba en la presencialidad. Pero tenía que hacer algo porque las materias se tenían que dictar igual. La gran dificultad fue tener que pensar todo esto en una semana para empezar la materia, o las materias. Algo similar me ocurrió en la Universidad de Buenos Aires, pero quiero acotar a una experiencia. Y tenía una semana para empezar a pensar, y además, a lo largo de las semanas que iban pasando, ir revisando y modificando cosas para rearmar lo que sería mi cronograma de actividades. Con lo cual los desafíos con los que me encontraba era aprender a manejar el aula, no estar 4 horas conectados, la materia se dicta en 4 horas, saber si todos se pueden conectar, todos están en condiciones estructurales de conectarse, ¿cuánto tiempo? Armar el aula y subir los contenidos al aula virtual de modo, acá yo uso la palabra amigable y seductor, esto es, que esté todo claro, que aparezcan ¿qué? Los temas, la bibliografía, las actividades prácticas, la presentación teórica. Después me di cuenta que hacía falta, o podía incluir un espacio de consulta, algo que para
las y los estudiantes sea entrar al aula y entender de qué estábamos hablando y sentirse atraídos para continuar ahí. Acá doy un ejemplo, esta es un modelo de una clase donde yo empecé poniendo clase 1 sin los temas, después dije, está bueno que ponga los temas para que recuerden de qué se trata. La presentación teórica, aunque sea por Zoom, me di cuenta que después era bueno subir el Power, que yo no solía hacer eso. La bibliografía, la actividad con la fecha de entrega, si había una actividad con fecha de entrega. Ahí me enteré de la existencia de la manito, que era para la fecha de entrega. Y el espacio de consulta, que al principio me manejaba por el mail, que también me puedo seguir manejando por el mail, por supuesto, pero empezar a identificar qué me ofrecía el aula para poder trabajar mejor con los estudiantes. Y además estaba esta sensación de, ¿qué hago con los contenidos? ¿Cómo hago para adecuarlos a lo virtual? Yo acá puse entre comillas, no bajarlos, pero empezar a ponderar, ¿voy a poder dar todo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Con qué criterio pondero? Porque no puedo estar 4 horas. ¿Cómo reemplazo las horas que no estoy frente a la pantalla? Porque antes estábamos 4 horas con una dinámica muy de taller, donde primero presentaba, pero enseguida nos poníamos a trabajar colaborativamente y una dinámica muy de taller. Ahí puse como una señal en rojo, porque creo que no estoy todavía muy segura, estoy en el momento de reflexionar sobre lo hecho, por eso también este espacio me sirvió, esta convocatoria me sirvió para sentarme a pensar un poco más. Recién esta semana terminé el cuatrimestre. Creo que se logró bastante con los temas sustantivos, pero me parece que no con las actividades prácticas y con la práctica concreta que implica poner en marcha una actividad de investigación. Y todo esto me llevó a ser mucho más crítica y reflexiva en cada tarea y cada clase, repensando y reacomodando cada actividad semana a semana. Esta lógica de una espiral donde yo recuperaba lo que había hecho, reflexionaba sobre eso, volvía a pensarlo y muchas veces probaba y conversaba hasta con los estudiantes. Tengo un grupo de amigas y colegas con las que dictamos materias similares, que aunque no estén en esta, fue también este espacio de poder compartir y conversar en relación a esto. Y acá yo presento 3 ejes, que me voy a detener en el del medio, por los tiempos. Pero ¿sobre qué tuve que pensar sobre todo? ¿Cómo hacer el trabajo de campo? Habitualmente hacíamos observaciones en museos, entrevistas a visitantes de museos. ¿Cómo reemplazar eso o de qué modo hacerlo? ¿Cómo llevar adelante el trabajo práctico aplicado, que como les decía, es poner en práctica una experiencia de investigación? ¿Y cómo evaluar? Hacerlo de modo sincrónico, actividades grupales, individuales, ambas, hacer informes. Me voy a detener en el trabajo práctico aplicado, para aprovechar los tiempos, el poco tiempo que hay. Y esta actividad, que es la actividad final que se realiza a lo largo de los 15 encuentros, es un trabajo donde tienen que parte de la formulación de objetivos, el trabajo de campo, el análisis y la redacción de un informe. En este caso, una materia que enseña metodología, la perspectiva teórico-metodológica cualitativa. Y en los grupos, por lo general, no tienen más de 4 personas, y la actividad se empieza a desarrollar a partir de la clase 5, donde conjuntamente con el dictado de temas sustantivos, ya en lo que sería la parte práctica de la materia, empezamos ya a trabajar con el desarrollo de este trabajo práctico aplicado que llamamos el TPA, donde hubo que pensar el campo en un formato virtual, porque era imposible ir a hacer campo, donde el objetivo siempre, si hay una consigna clara, que es que el objetivo tiene que ser un objetivo que implique responder al mismo a partir de la técnica de la entrevista. Con lo cual, por suerte, bueno, si no se hubiese acomodado todo esto, nada es tan estático, todo se puede modificar, pero en este caso fue pensar una entrevista a través de
el Zoom, el Skype, WhatsApp, etc. Peor hubiese sido si él era un trabajo donde había que hacer observación. Pero bueno, como decía, lo hubiésemos modificado. Donde logré o tuve que repensar cómo transformar esas 2 horas o 4, porque a veces le dedicábamos las 4 horas presenciales, donde discutíamos, yo revisaba sus entrevistas en el papel, marcábamos juntos cosas, era un trabajo muy de equipo, con dinámica de taller, cómo hacer para, recuperando esta idea que decía Alejandra, salirnos del recuadro chiquito donde nos vemos todos. Tenía que buscar alguna manera. Entonces, en esta secuencia, voy sobre esto rápido, desde elaborar un objetivo, armar la guía, donde esta guía se presentaba al resto del curso, la enviaban al docente para una retroalimentación de comentarios. Lo que está en rojo es lo que tuve que modificar. Decidí armar reuniones individuales con los equipos, juntarme fuera de horario, en el horario que pudiésemos todo, el equipo y yo, para discutir y resolver dudas porque no alcanzaba, hacer la entrevista donde enviaban al docente el memo de la situación de entrevista y yo devolvía, comenzar la escritura del problema y el enfoque teórico donde era lo mismo, enviaban y yo respondía, sistematizar el material. Aquí nuevamente decidí armar reuniones individuales para discutir. Y luego había presentación en clase del armado de una categoría teórica, de un modo colaborativo, y una última presentación del esquema del trabajo final, simulando un congreso. 10 minutos para presentar lo que hicieron, armando un Power, y donde entre todos, docente y compañeros de grupo, y los otros equipos, hacían preguntas o comentarios para construir colaborativamente ese trabajo final. Cerrando, yo sentí que entré en una nueva era luego de esta experiencia virtual, que tuve que innovar. Siento que crecí mucho como docente, me tuve que repensar. Aprendí a decir esto no lo sé hacer y tengo que aprenderlo. Queda mucho, mucho por delante donde tengo más preguntas que respuestas, y a pesar de las buenas devoluciones por parte de los estudiantes de esta experiencia, yo siento que tengo que revisar todavía mucho las prácticas de este cuatrimestre para poder empezar el otro. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, me presento, ya empiezo. Sí, gracias, Débora. No, por favor. Mi nombre es Débora de Ambrosi, soy profesora de Historia, también soy estudiante de la carrera de licenciatura en Educación en la Universidad de San Martín. Me siento un poco más cómoda con el rol de estudiante que con el de docente, pero este año, en este contexto, ambos roles es como que se encontraron de una manera bastante interesante, y bueno, por eso agradezco la invitación a participar en este encuentro. Y bueno, lo que les quería comentar, no sé, Lara, si está la imagen ahí, es una imagen que, bueno, sí, yo la presento, resumir. ¿No? Sí, gracias. No, por nada. Bien, en esta imagen es como que se encuentran estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el aspecto del ejercicio de la docencia, y al mismo tiempo también como el estudio, es decir, el encuentro en ámbitos del estudio universitario, me sirvieron para pensar la práctica y también para pensar quizás desde otro lugar, ¿no? También a partir de propuestas que nos hicieron las docentes. En primer lugar, debido al surgimiento de este contexto, nos tocó de alguna manera empezar el año lectivo en el colegio reevaluando toda nuestra forma de trabajar, reevaluando la forma de dar clases, incluso rehaciendo muchísimas de nuestras planificaciones. Nuestras planificaciones este año se han rehecho casi 3 veces. O sea, hemos tenido que trabajar sobre cada planificación en más de una oportunidad. Y una de las cosas que fueron surgiendo es que quizás los y las estudiantes planteaban que muchas veces se sentían agobiados por la cantidad de contenidos y por el envío de material. Y nosotros y nosotras mismos como docentes nos sentimos en algunos momentos que era realmente mucho material y quizás quedaba de lado, quedaba por fuera de este trabajo
la importancia del vínculo, tanto entre nosotros con los estudiantes como también entre ellos. Y una de las propuestas que se pensó en el colegio, que se nos propuso y que nosotros tomamos, fue la del trabajo interdisciplinario por proyectos. Interdisciplinario en tanto que las distintas disciplinas fueron uniendo fuerzas, se fueron aliando para pensar en contenidos que se adaptaran al currículum, pero al mismo tiempo también que significaran en este contexto algo interesante para los y las estudiantes, que fuera realmente algo que a ellos les resultara significativo, que les resultara interesante en este contexto y que los alentara a seguir estudiando, ¿no? El trabajo interdisciplinario por proyectos implica que entre esas alianzas de materias y asignaturas se piense un proyecto, un tema a trabajar, que nuclee contenidos de ambas asignaturas. Y para ese proyecto, la idea era establecer una rúbrica de evaluación que buscara no solo evaluar los contenidos, sino también capacidades o habilidades. La habilidad de trabajar en equipo, la habilidad de poder utilizar el Zoom, algunas nuevas herramientas que fuimos de alguna manera involucrando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, lo que teníamos a nuestra disposición eran las herramientas gratuitas que hay disponibles en Internet, tanto Zoom como Google Classroom fueron unas de ellas. Siempre privilegiando el vínculo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo más importante era sostener el vínculo para poder garantizar el derecho a aprender. Ahora bien, no en todos los casos los estudiantes tenían acceso a estas herramientas, y en algunos casos había situaciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel socioeconómico, que de alguna manera vulneraban este derecho. Entonces, ¿qué se propuso también desde el colegio? En primer lugar, se propuso elaborar trabajos integradores también entre las alianzas entre materias. Creo que una de mis aliadas está presente, creo que sí, me lo confirmó hace un ratito, así que está, y nos ha tocado elaborar algunos trabajos y tener en cuenta esto para poder ahí está, para enviar a estos estudiantes los trabajos por otras vías, ya sea por WhatsApp, ya sea por mail, incluso por llamadas telefónicas. Hemos tenido casos donde hemos incluso tenido que despertar a algunos chicos cuyos padres se encontraban fuera de casa para que pudiesen asistir a las clases. Y también recordarles que estábamos ahí, que estábamos preocupándonos para que estén, para que participen de las clases. Entonces, el acompañamiento realmente se hizo mucho hincapié sobre esto, y por momentos no ha sido sencillo para muchos de nosotros, pero bueno, se ha sostenido y ha ayudado en los casos en que hubo disposición para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta acá un poquito todo lo que fuimos incorporando, algunas de las herramientas que fuimos incorporando en el trabajo, y a partir de eso han surgido algunas reflexiones también en el ámbito de mi propia educación, digamos, o sea, en el trayecto educativo que yo también estoy realizando. Y una de esas propuestas se generó en la Cátedra de Epistemología de la Licenciatura en Educación de la UNSAM, a cargo de Ana Eras, y esta propuesta, en una guía, digamos, integradora, tenía una pregunta disparadora. Había muchas preguntas disparadoras, y una de esas preguntas, que es la que yo elegí para realizar la guía, decía: ¿qué aspectos éticos están implícitos en la tarea educativa con respecto a la producción de conocimiento de los que habitualmente no se habla en las aulas? Es decir, la producción misma de conocimiento, por eso epistemología, y cómo estos aspectos que no mencionamos, ¿no?, de las tensiones en el momento en que se producen los conocimientos, afectan nuestra práctica educativa, porque es cierto, muchas veces nos limitamos a enseñar los contenidos como si fueran verdades, ¿no?, ya legitimadas, ya instaladas, incuestionables, y muchas veces esperamos que del otro lado haya una respuesta, digamos un eco, y no una participación, y no una acción, ¿no? En este sentido, esta pregunta me hizo pensar en una clase que se está dando en este contexto, una clase de historia, en la que estaba presentando
una categoría que es la de sujetos históricos. Al hablar de sujetos históricos quise dar un ejemplo, remitiéndome al 25 de mayo de 1810, un ejemplo muy sencillito, y una de las estudiantes, que yo pensaba que no estaba prestando atención, porque ella no mostraba su cara, sino que mostraba una colección de muñecos que tenía, y jugaba con los muñequitos, y los hacía como bailar enfrente de la cámara, y parecía que no estaba prestando atención, me hizo una pregunta muy interesante, que fue si las mujeres y los esclavos no eran sujetos históricos en el contexto de 1810. Voy a cerrar, me quedan 2 minutitos, así que cierro con las ideas principales. Esta pregunta, lo que de alguna manera disparó es la posibilidad de pensar las preguntas de los estudiantes como preguntas problema. Es decir, preguntas que den lugar a que cada estudiante pueda, a partir de las preguntas que se hace, a partir de las dudas que tiene, no ser censurado, no ser acallado, no ser, digamos, que cada pregunta sea realmente tenida en cuenta, sea valorada, y que esa pregunta también inicie quizás un proceso de investigación individual, ¿no? Y también grupal, y un proceso de construcción del conocimiento dentro del aula. Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia y en las producciones historiográficas, muchas voces de actores sociales son acalladas, y muchas veces estas mismas tensiones en el proceso de producción del conocimiento terminan dejando de lado u olvidando actores o eventos o agentes de la historia. Dentro del aula también se producen conocimientos. No es solo un ámbito de recepción o de reproducción de conocimientos, o al menos no debería serlo. Entonces, el aula de secundaria puede ser un ámbito de producción de conocimientos si estamos dispuestos a escuchar las preguntas de los estudiantes y también a generar estrategias o metodologías para que el trabajo en el aula también les permita a ellos ser investigadores, o sea, darles herramientas para que investiguen, ¿no? Y que de esta manera el conocimiento para ellos resulte mucho más significativo, y que puedan convertirse no solo en agentes de la historia, que ya lo son, sino también en intérpretes de la misma. Y bueno, básicamente era esto, así muy brevemente. Gracias. Excelente, Débora, muchas gracias. Tiempo perfecto. Gracias. Bueno, ahora sigue Yo. Álvaro. Raquel. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que, como le decía Analía, la invitación me permitió fundamentalmente un poco, como decía Alejandra, ¿no? Ponerme a pensar alrededor de todo esto que había pasado en esta experiencia de este cuatrimestre. Yo soy docente en la UBA, en la Cátedra de Sociología de la Educación, que todavía no hemos tenido esta experiencia en la virtualidad, pero en el primer cuatrimestre yo soy docente en la Universidad de El Salvador, en la carrera de comunicación, y en una materia, un postítulo del ciclo pedagógico universitario. Nosotros íbamos a comenzar, justo cuando comenzábamos el viernes anterior al inicio de las clases, bueno, empezamos con el aislamiento, y entonces, bueno, yo daba clases ese martes, inmediatamente la facultad nos mandó a todos correos diciendo que teníamos que hacer contacto inmediatamente, hacer contacto con los estudiantes. Nos empezaron a pasar unas listas que la verdad que eran sumamente confusas. Había gente con la que te contactabas y que ya había cursado la materia, que eran de otras carreras. Era como una especie de, había caído una bomba y nos mandaban listados y listados, y también nos mandaban instructivos y tutoriales para abrir aulas en Classroom o en Moodle, lo que prefiriéramos. El Salvador tiene una plataforma de trabajo virtual, pero no llegaban a tiempo para cargar a todos los estudiantes, con los cuales la indicación era hacer contacto urgente, era como hacer contacto urgente. Mi experiencia tiene que ver con 2 materias y 2 grupos bastante diferentes entre sí. Yo doy estadística con estudiantes de segundo año de la carrera de comunicación,
y en el postítulo son todos profesionales que están haciendo el ciclo de diferentes carreras y disciplinas, que están haciendo esta experiencia, este ciclo pedagógico, en la especialidad en la que tienen. Son adultos, en muchos casos hace mucho que no están estudiando, y en muchos casos ya están próximos a jubilarse, pero como tuvieron práctica, hay muchísima gente de salud, como hay mucha gente que está trabajando, coordinando equipos, tener un título como profesor les cambia mucho las condiciones en términos laborales, y por esta razón es que hacen este año y medio o 2 años que significa el ciclo pedagógico. Son muy diferentes entre sí. Bueno, y ahí salimos con la idea de establecer contactos, que era la consigna. Bueno, mi primera idea era, bueno, como primera hipótesis de salida, es que ambos grupos, muy distintos entre sí, con los que traté de establecer estrategias diferentes y algunas cosas en común, era establecer como contacto pensando que ellos se conocían entre sí, pero no me conocían a mí. Entonces, como particularmente, bueno, fueron bien distintos, y en el caso de los estudiantes de estadística, son chicos que yo propuse realizar grupos dentro de cada una de las comisiones, hacer grupos de trabajo, les propuse, para que se acompañaran, no solamente en lo que tenía que ver con lo disciplinar en sí, con estadística, que en general ellos no tuvieron metodología antes, entonces tienen la frase bastante frecuente es, yo, ¿para qué quiero estadística? A mí no me gustan los números, yo por eso hice una carrera de letras, porque no me gustan los números. Entonces, en general, parto con esa desventaja. Y por el otro lado, pensando también que, bueno, eran gente, los adultos, los más grandes, que ya se conocían entre sí, entonces, bueno, se iban a poder ayudar y acompañar en lo disciplinar también, y también en el manejo de las tecnologías. Entonces les propuse armar grupos pequeños de trabajo. Y mi evaluación era buena, empezaban a trabajar entre sí los grupos, pero la tercera semana la universidad nos dice que necesitamos que las clases no sean, yo había planteado una dinámica de trabajo, hablo estrictamente en lo que hace a estadística, una dinámica de trabajo en la cual tenía como distintos momentos. Un primer momento yo les enviaba el material, un trabajo asincrónico, les enviaba PowerPoints con audio, que también tuve la asistencia de Analía, para que me fuera poniendo a tiro de cómo se hacían, porque la verdad que nunca había pensado en dar estadística de manera virtual. Yo doy otras materias de manera virtual, pero no había pensado en estadística. Les enviaba materiales, hacíamos un primer encuentro de presentación de algunos temas, y después me iba trabajando con grupos en dudas, en problemas, en ejercicios. Pensemos que tiene una parte fuertemente vinculada a la parte de matemáticas. Y eso les permitía digamos, plantear sus dudas, trabajar sobre algunas dificultades en grupos más pequeños. Yo estoy hablando de 3 comisiones, una de 40 personas y 2 de 12 personas. Con esos grupos yo daba estadística. Pero como les decía, la tercera semana nos dicen que, en la universidad nos dicen que no podemos trabajar así, que en realidad tenemos que hacer clase de 4 horas, porque había muchos reclamos, deben haber escuchado en el inicio de las primeras cosas que salían alrededor de la cuarentena, que había muchos reclamos porque si teníamos menos clases, se quejaban los padres, porque entonces tenían problemas con las cuotas. Entonces, en síntesis, ¿no? Había problemas con las cuotas, había que dar muchas horas, todos las 4 horas, o algo parecido a las 4 horas, con lo cual, bueno, cambiando en el aire, ahí nos pusimos. Entonces ahí viene la parte de la evaluación, ¿no? Pues yo quería fomentar que siguieran acompañándose en estos trabajos, fundamentalmente porque durante la semana podían trabajar, podían salvar dificultades, podían acompañarse y ayudarse en dudas que eran comunes, y que además fomentaba esto del trabajo con el otro, ¿no? La duda con el otro, no todo radial y que todo viniera a la consulta,
Y los resultados fueron bien diferentes. Sigo hablando del grupo de estadística. Los resultados fueron bien diferentes. Por una parte, el grupo grande de 40 personas, de 40 jóvenes, los grupos se desintegraron. O sea, ese atisbo de trabajo en equipos se disolvió. Presentaban muchos problemas de conexión, son chicos de Pilar, no se podían conectar, las clases se grababan, con lo cual al grabarse muchos no participaban y después veían lo que al principio eran unos videos de largometraje, eran como El Hombre de Hierro, una cosa increíble, de 4 horas que yo le decía, a la tercera grabación le digo, chicos, ustedes no van a ver esto, o sea, yo no lo vería, me imagino que nadie va a querer ver a una persona haciendo moriquetas en un video hablando de la campana de Gauss, era como poco vendedor, con lo cual cambié esa estrategia y les propuse que grabáramos un punteo, un cierre al final de cada clase, pero en el grupo más grande, esto la verdad que fueron como un resultado, no trabajaban en grupos, fue como mucho más disperso. Entonces la verdad que me parece que se perdió ese trabajo con el otro, fue como diluyendo el efecto, el vínculo, la continuidad, las temáticas. Quedaron algunos grupos, pero como mucho más dispersos en cuanto a la participación, al involucramiento, en la vinculación temática. Y esto no pasó en los grupos más chicos, en los grupos del centro, de 12 cada uno, que a pesar de que hacíamos momentos sincrónicos y asincrónicos, pero básicamente estábamos muchas horas conectados, que era la consigna, siguieron trabajando en grupo durante la semana, y además pasaba otra cosa, ¿no? También tomaba lo que decía Débora recién. Logramos controlar el agobio de los estudiantes, donde todos los docentes teníamos la consigna de hacer contacto, y entonces le mandábamos 3 millones de mails, 3 millones de PowerPoints, mensajes a toda hora, y ellos también mandaban mensajes a toda hora, lo pudimos ordenar un poco más, y además, otra cosa que podemos hacer fue habilitar, no solamente ponernos a hablar del contenido disciplinar estrictamente, sino probablemente porque los grupos eran más chicos, porque habían conversado hechos muchos más durante la semana, pudimos pensar un poco en qué pasaba, qué nos estaba pasando, son chicos de 18 años o de 19 años, qué les pasaba con la cuestión de la cuarentena, del encierro, y digo compartimos porque en un momento compartimos fotos del lugar de mi cuadra, de mi barrio, y me pedían a mí también, bueno, vos traés las fotos de tu cuadra, de tu barrio, o sea, queríamos hablar de lo que nos estaba pasando en este momento, que si no estaba como invisibilizado, ¿no? Hablábamos solamente de estadística, calculábamos y salían los ejercicios, pero no había como esa posibilidad de hablar de lo que estaba pasando. Aparte de ver, sí, había un montón de información estadística para compartir, si subía la curva o si bajaba la curva, pero no eso, sino qué les estaba pasando, y eso era como sumamente valioso. El último trabajo práctico lo disfrutaron, decían que lo disfrutaron, la consigna era que pusieran a hacer un trabajo integrador a partir de el acceso a información estadística más grande, ¿no? Cuadros, gráficos, tablas. Cierro en 2 minutos, el trabajo en los adultos fue mucho más dificultoso, tuvieron muchos más problemas para conectarse. Sin embargo, pudieron hacer grupos, también hicimos grupos de trabajo, y surgieron cosas muy distintas. Surgieron la posibilidad de decir, estoy trabajando con gente que no conozco, a pesar de lo que yo pensaba, no se conocían entre sí. Hicieron producciones nuevas, exploraron, hicieron videos que se pasaban como un testimonio y lo filmaban y lo compartían en las presentaciones. Hicieron dramatizaciones de los temas compartiendo esa presentación, todo entre gente que no se conocía, gente grande, y la verdad que el trabajar compartiendo en este momento tan singular fue como muy revalorizado, esta cosa de trabajar con el otro, ¿no? Y bueno, las evaluaciones han sido buenas y con muchísimas cosas para corregir y aprender también. Pero bueno, quedamos por ahí nomás. Muchas gracias, Ra. Ahora Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Primero, bueno, agradecerles la invitación.
Cuando me llamó Ale, dije, bueno, debe estar equivocada. Bueno, así que acá estamos. ¿Sí? Me llamo Walter Belvey, trabajo en la Rectoría del Instituto Santana y San Joaquín desde el año 2004. Soy maestra de grado, así dice mi título, maestra de grado desde el año 84, y después fui profesor de matemática y licenciado en educación de la Universidad de San Martín. Pensaba cuando me convocaba Ale sobre el trabajo de gestión, ¿no? La verdad que hace 20 años prácticamente, antes estuve conduciendo otra escuela también, que me dedico a esto, y trataba de cruzar este trabajo. Siempre cuando empecé en una escuela, al charlar con las personas que me contrataban, porque he conducido 2 escuelas privadas, ¿no? La escuela que trabajo ahora es de gestión privada también, que esperaban de mí, ¿no? Que era el estilo que esperaban. Y yo les decía de la forma que a mí me gustaba trabajar, ¿no? A mí me gusta trabajar en equipo, me gusta trabajar en forma autogestiva y de forma colaborativa con el equipo de conducción, que es siempre ampliado, ¿no? Yo escribí unas cositas como para tratar de hacer bien los deberes del tiempo, entonces quisiera leerles un poquito esto que escribí, que son como unos apuntes de mi primera pandemia. En realidad es mi primera pandemia y media, ¿no? Porque cuando nos pasó lo de la gripe A, también tuvimos una suspensión, pero en esa oportunidad fueron 2 semanas antes del receso, y en aquel momento, con un compañero que estaba por ahí, que lo vi recién, que me alegra muchísimo que esté presente, tomamos la decisión de armar blogs, todos los cursos, desde jardín hasta el profesorado, y trabajamos esas 2 semanas de esa manera, ¿no? Pero ya en ese momento nos quedó la preocupación, y esa preocupación también iba cruzada con que tenemos muchos estudiantes que a veces no pueden concurrir a la escuela por diversos motivos de salud mental leve a veces, ¿no? De ataques de pánico, bueno, etcétera. Y nos pareció que los medios virtuales eran una forma muy buena de tratar de que los chicos no perdieran su escolaridad y que se sintieran acompañados, ¿no? Por el equipo docente, el directivo, etc. Entonces, desde esa época tuvimos la preocupación de que hubiera una plataforma. Me gustaría, antes de empezar con esta lectura, porque si no después me van a cortar por el tiempo, poner algunas fotos, ¿no? Pero fotos mentales, no les voy a mostrar ninguna imagen. Una foto, por ejemplo, yo hoy a la mañana fui, porque no tengo impresora que me ande en casa, fui a una fotocopiadora para que me imprima estas palabritas, y pasé por la escuela que está acá enfrente de mi casa. En la manzana de enfrente está la escuela 6, yo vivo en Billinghurst, San Martín, y es una escuela que, para ustedes se den una idea, la directora hace unos 5 o 6 años, yo la conozco de acá del barrio, tomó la decisión de poner rejas dentro de la escuela, para que no se escapen los chicos, ¿no? Y poder contenerlos de esa manera. Foto, ¿no? Hoy vi a la directora y a todos sus docentes repartiendo bolsones de comida. La cola daba la vuelta a la manzana, sin mucho distanciamiento social, ¿no? Una foto. Otra foto es, nosotros visitamos unas escuelas todos los años, en el mes de agosto, hacemos lo que denominamos una especie de campamento pedagógico, en donde vamos los profesores de práctica, y también los estudiantes que se están formando para ser maestros de grado, de primaria, de inicial y de ciencias de la educación, y estamos una semana entera intentando de que hagan la vida que hace el maestro rural, ¿sí? Con la ventaja de que convivimos las 24 horas. La foto mía es una escuela que nosotros le llamamos la escuela de la costa. No hay ninguna costa ahí, ¿no? Pero bueno, así se llama el paraje, la costa. No hay ninguna costa porque hay una empresa australiana que desvió el río Juramento para canalizar los riegos, y entonces la gente se quedó sin agua. Es una escuela que está en el medio de una finca, sin luz, porque el dueño de la finca no autoriza que pasen los cables de luz, sin gas, y con agua que tiene que retirar de un pozo. Esa escuela también está en pandemia en este momento. Una foto, ¿no? Otra foto es la escuela San Romero de América, que está acá en la Carcova, ¿no? El pintor es Ernesto de la Cárcova, pero acá en San Martín es la Carcova. Es una villa importante, un barrio importante. Zulma es su directora. Hace unos años también nos acercamos a Zulma
porque tenemos un interés especial en que los futuros docentes, que estamos tratando de formar de modo inicial, tengan experiencias movilizadoras, que puedan conocer realidades que son muy distintas a las que pueden conocer en el entorno de Olazábal y Avenida Libertadora del 6100. Entonces, por eso buscamos esas experiencias. Zulma, estuve hablando con ella, y también están trabajando como pueden, sin celulares, porque los estudiantes no tienen ni siquiera celular, y repartiendo los cuadernillos del gobierno, pero junto con el cuadernillo, algún bolsón, comida, viandas, etc. Otra foto, antes de que arrancara el corte por la pandemia, fui a visitar a Lila, la directora de Lisauro Arancibia, que también me dice, pero ¿qué querés vos acá? ¿Por qué vienen ustedes acá? Le digo, mira Lila, ¿sabés qué quiero? Quiero traer a los estudiantes y que vos le cuentes qué es lo que haces vos. Que le cuentes el proyecto de la escuela. Ya eso les va a abrir la cabeza de una manera espectacular. Quiero traerlos hasta acá, quiero que vean la población que vos recibís, quiero que vean cómo están trabajando. Bueno, en eso estábamos, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en el instituto nuestro, ¿no? Entre los docentes, los directivos, etc. Además, la escuela nuestra, el Instituto Santana y San Joaquín, que está en el, yo digo en el Bajo Belgrano, porque me gusta más, ¿no? Decir en el Bajo Belgrano. Hace unos años el negocio inmobiliario le había puesto Belgrano Chico, pero la verdad que a mí me gusta más ese nombre, ¿no? Me conecta más con, no sé, con los Spinetta, con los René Houseman, y con la historia fundacional, ¿no? Porque hace 100 años seguramente no era lo que es ahora el entorno de la escuela. Tratamos de ser una escuela inclusiva, tenemos todos los niveles, desde inicial hasta profesorado, ¿sí? Y a veces lo logramos y a veces no. Cuando no lo logramos, nos duele, porque bueno, somos así de esa tradición culpógena, pero nos ayuda a pensar qué hacemos, ¿no? Con las materias estas de prácticas en contextos diversos, tratamos de llevar adelante estos proyectos. Bueno, así que teníamos todo el año más o menos planeado, veníamos ya entusiasmados con que íbamos a ir a visitar el Isauro, que íbamos también a ir a la Escuela San Romero de América, y otra vez movilizar a toda la comunidad para poder ir, porque los estudiantes van absolutamente en forma gratuita, toda esta semana que van allá a Salta, porque se moviliza a toda la comunidad para recaudar fondos y poder trabajar en forma colaborativa justamente para que ellos vayan. Para nosotros es una experiencia excepcional la de Salta, porque ellos se encuentran en un lugar que, sin tener mucha comunicación antes con el contexto, más allá de lo que le contamos, porque ahí no hay señal de celular, no hay nada, tienen que acompañar al maestro. Y es una experiencia de planificación in situ, totalmente situada, acompañando al maestro en parejas pedagógicas de una realidad distinta, acompañan después a los chicos a sus casas para ver cuál es ese contexto. Sus casas, las casas de los chicos son árboles con bolsas hilo, ¿sí? Ese sería el contexto de esos chicos y de chicas. Así que bueno, con mucho entusiasmo por todo esto, y con mucho entusiasmo por los proyectos de los distintos niveles también. Pero bueno, nos pasó como a todos. Nos dijeron que nos quedáramos en casa, y en un principio parecía buena la idea, porque todos teníamos por ahí alguna fantasía con esto del home office, y bueno, y de estar en nuestra casa, y qué sé yo. Y bueno, la verdad que no nos resultó el home office, ¿no? Como que no era lo que nosotros esperábamos. Sentimos que estábamos agobiados. Yo escuché que Ale decía al principio el tema de la angustia, ¿no? Y realmente sí, nos sentimos muy angustiados, porque primero pensamos que iba a ser como la gripe A. Listo, mandemos archivos a todos los pibes, que estén 2 semanas entretenidos en sus casas, que la familia no hinche, listo, ya está, con esto ya va a estar. Pero después nos dimos cuenta que no era así. Esto iba a seguir, se iba a reiterar, y que teníamos que ponerle el cuerpo, ¿no? Nosotros construimos una escuela que se camina mucho, que es una gestión de caminar la escuela. Es muy difícil que encuentren a los directivos de la escuela en su oficina, siempre están dando vuelta por algún lado, acompañando, en la sala de maestros. Realmente nosotros vemos que hemos hecho un gran aprendizaje en este camino, en esta pandemia. Tratamos de ser fieles a nuestro estilo, con respecto al estar cuerpo a cuerpo,
hemos usado todas las herramientas estas que ustedes fueron hablando en forma colaborativa, nos hemos comunicado directamente telefónicamente para tratar de romper el cerco que nos plantea la pantalla, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a, en el cuerpo a cuerpo, ver la mirada de nuestros compañeros, la mirada de los chicos y las chicas que vienen a nuestra institución, ver hasta su gestualidad corporal, para saber si está necesitando un acompañamiento. Y eso la pantalla no nos permitía, no lo podíamos romper. Y tratamos de romperlo por ese medio, a través de llamadas telefónicas, incrementar las reuniones, reunirnos con las familias, reunirnos con los chicos y las chicas y preguntarles, chicos, ¿ustedes cómo aprenden más? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la forma que están en este momento viendo que mejor aprenden? ¿A través de Zoom, a través de un video, a través de un foro? Bueno, ellos nos fueron orientando. Vimos también, y cada vez es más creciente, el tema de las pantallas apagadas en los chicos y las chicas, lo cual nos da mucha tristeza, pero nosotros les decimos, tienen derecho, porque la escuela se metió adentro de tu casa, en tu mundo, en tu lugar, y está viendo tu intimidad en este momento. Entonces, si querés tenerla, o sea, si estás bien, estamos bien todos, y tenés derecho a tener la pantalla apagada. No tengo por qué obligarte, porque hay muchos docentes que prendan las pantallas, eso es una falta de respeto. No, no es una falta de respeto. Una falta de respeto es nuestra, que nos estamos metiendo en la casa de otros sin pedir permiso, y obligándolo a que haga esto. Y todos estos problemas lo tuvieron no solo los estudiantes, los maestros también. Nosotros hemos tenido que desarmar 2 salas de computación para entregar computadoras a los docentes, 54 computadoras para que puedan trabajar, porque también tenían el mismo problema, de compartir horarios de trabajo o con sus hijos o con su pareja, y no poder trabajar de ninguna manera. Entonces, hay un montón de realidades que, si bien nosotros sabíamos y estaban latentes, la pandemia las puso más a flor de piel. Este es el primer año, y con esto termino, ¿sí? Es el primer año que tenemos como honor que 2 estudiantes, ¿sí?, nacidas al calor del 2002, con la masacre de Avellaneda, de Costec y Santillán, y que fueron con sus madres en brazos de 2 años al Gomero a pedir una vianda. El Gomero es un comedor que está en Barrancas de Belgrano. Por primera vez conseguimos que esas 2 chicas tuvieran el sueño de ser maestras, y este año empezaron. Entonces, armamos toda una red para poder acompañarlas a ella, de cómo podíamos hacer, porque estas chicas que tenían ese sueño tan frágil a principio de año, y que dijimos, bueno, vamos a acompañarlas, hay que andar un andamiaje, desde los voluntarios del Gomero, desde todos los sectores de la institución, todos conocen sus historias. Bueno, esas chicas están en Rincón Milberg, sin buena conexión, sin una computadora. Bueno, ¿cómo se hace para garantizar ese derecho, no? El Estado es responsable, decimos siempre y lo repetimos. Sí, bueno, pero el Estado tenemos que empezar a ser nosotros también. Nosotros somos parte del Estado. Entonces, como funcionarios que somos, como directores, como docentes, tenemos que tratar de romper ese cerco. Exigir a las autoridades y autogestionarnos entre nosotros para romper el cerco. Estamos en esta situación por la razón de la pandemia, no porque la hayamos decidido, ¿sí? Mientras tanto, podemos seguir pensando qué escuela queremos construir o deconstruir. ¿Una escuela para aprender o para desaprender? ¿Cómo habitar una escuela para la esperanza? Una escuela en la que todos y todas tengamos la palabra y la escucha atenta. Una escuela donde el currículum sea la excusa para una comunicación profunda y transformadora, para aprender a cuidarnos y acompañarnos, donde quepan muchos mundos. Espero que estén bien y que, bueno, la idea de hoy, como habían marcado Ale y Analía al inicio, era poder compartir ideas y al final del encuentro, en un ratito, al final de nuestras exposiciones, ir ligando las cuestiones que surgieron como para poder compartir qué estamos o cómo estamos pensando la pedagogía en tiempos de pandemia. En estos 10 minutos que tengo, lo que yo quisiera hacer sería esto, partir de un concepto central, que es todos sabemos, todos aprendemos, decir un poquito cómo se veía en presencia cuando enseñaba cuerpo a cuerpo en la universidad y cómo se ve en virtualidad. Yo voy a hablar de mi práctica como docente universitaria, vincular ese concepto central, todos sabemos, todos aprendemos, a una posición pedagógica que se basa en el enfoque de la autogestión pedagógica y del grupo del aprendizaje, conversar un poquito con ustedes sobre los desafíos que fuimos enfrentando,
y tratar de trabajar algunos ejemplos que fueron ocurriendo el semestre pasado, bueno, sería cuatrimestre pasado, que nos van a permitir seguir pensando entre todos sobre este enfoque que traigo para compartir. Parto de este concepto central: todos sabemos algo, todos podemos enseñar algo, todos podemos aprender algo. Estas fotos que voy a mostrar ahora son de momentos de trabajo de la materia Epistemologías de las Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de San Martín, y lo que están viendo es ese modo de trabajo que algunas de las participantes anteriores se refirieron al formato taller, que es también el formato que yo uso en mis clases. Acá lo que están viendo son momentos distintos de trabajo de aula, momentos de presentaciones, de intercambio, de diálogo, de exposiciones, y lo que quisiera presentar un poquito, ahí me ven feliz en el cuerpo a cuerpo, lo que quiero transmitir un poquito con estas fotografías es este contraste entre ese cuerpo a cuerpo y lo que nos ocurrió a partir del 20 de marzo. En nuestro caso, la materia que enseñamos en el primer cuatrimestre empieza unos días más tarde que el resto de las materias en la Universidad Nacional de San Martín, porque es una materia que toman los y las ingresantes, y entonces como los ingresantes toman antes un curso de preparación universitaria, nuestra materia empieza un poquito después. Eso quiere decir que para nosotras el calendario este año empezaba el 30 de marzo, el 25 de marzo nos pusimos en contacto con todos y todas las estudiantes, que teníamos 81 anotados, y les enviamos un correo para pedirles que empezaran a trabajar antes de que empezara la primera clase, que fue nuestro primer riesgo. Era un riesgo, es decir, asumimos el riesgo de enviar un pedido que podía ser no contestado por nadie, porque podría ser que los y las estudiantes dijeran, ¿qué me mandan a hacer algo antes de que empiece la tarea, la clase? No tiene sentido, pero para nuestra sorpresa respondieron 80 de 81. Y en esa primera tarea les pedíamos que por favor leyeran el programa con cuidado, que resolvieran unas preguntas de trabajo, que plantearan sus preguntas, y también les preguntábamos si estaban dispuestos y dispuestas a participar de lo que llamamos la cogestión educativa. En versiones anteriores de esta materia, yo ya había trabajado con los y las estudiantes como parte del equipo docente, es decir, la premisa con la que trabajamos es la que puse al inicio, que todos sabemos algo, todos podemos enseñar algo, todos podemos aprender algo, y entonces buscamos modos concretos en que esa gran premisa se pone en efecto en marcha en las clases que damos. Esto es un momento de la clase, me ven ahí a la izquierda arriba haciendo payasadas, porque mi estilo corporal y mental es bastante particular, por decirlo así, pero acá lo que quiero rescatar es que si se ve, supongo que por mi payasada, hay mucha sonrisa. Y un poco esto fue lo que pasó durante el cuatrimestre. Hubo mucha sonrisa a la vez que muchas dificultades que abordar. Entonces lo que estaba diciendo es, ¿qué quiere decir esto de que este concepto general se traduce en cuestiones concretas? Hace poco, trabajando con una persona que está haciendo una maestría y que yo estoy coordinando su trabajo, él me decía que ya la noción de dar clase nos queda corta, porque en realidad no damos clase. Trabajamos como grupo de aprendizaje. Va la siguiente, por favor. Esto nos pone a pensar en lo siguiente, nos pone a pensar que cuando damos clase, en todo caso, por ahí estamos colocados en un cierto modo de producción, que yo a los efectos de hoy provocativamente voy a llamar el modo de producción capitalista, y cuando pensamos en el grupo de aprendizaje, estamos pensando en una quizás economía social solidaria de la educación. También nos pone a pensar acerca de los medios de producción, cuáles son, de quién son. ¿Son de propiedad privada de la docente? ¿Son colectivos? ¿Podemos producir otros medios que haga falta producir, si los pensamos como propiedad colectiva? Entonces acá lo que les muestro es que en principio por lo menos podemos pensar que nuestros medios de producción del aprendizaje son los tiempos, los espacios, los cuerpos, los bienes intangibles y también tangibles. Ejemplos de bienes tangibles e intangibles son conocimientos anteriores, curiosidad por generar conocimientos nuevos, bibliotecas, computadoras, impresoras, papel. Y lo que muestro a la izquierda es que he tachado el modo capitalista de producción de la enseñanza para reemplazarlo por este modo social solidario de producción del aprendizaje con una orientación clínica. En todo caso, esto de la orientación clínica, si quieren podemos retomarlo en el intercambio.
La orientación clínica, genealógica y conceptualmente, viene primero de un pensador húngaro que se llama Sándor Ferenczi, y también de un pensador argentino que se llama Enrique Pillon Rivière. Y lo que quiero señalar acá es que quizás por este encuadre que le dimos a la materia, pudimos notar que este aspecto del modo de producción social solidario, les aclaro que yo con los y las estudiantes no hablé con estos términos, y acá la tengo a Débora de testigo, es decir, yo en las clases nunca usé esta terminología, porque en efecto prefiero que se practique lo que decimos primero, y en todo caso, si hace falta, llegamos a esos términos. Pero esa práctica generó muchísima evidencia de que los y las estudiantes comprendían perfectamente que ese era el encuadre, y lo que motivó fue a un compartir entre los y las estudiantes y entre el equipo docente y las estudiantes. Entonces acá lo que nos pone a pensar conceptualmente es que desde esta perspectiva de autogestión pedagógica y grupo de aprendizaje, el que aprende no es el alumno genérico, sino el grupo, que aprende algo más y algo distinto a lo que ya sabía. Lo que enseña a cada uno y cada una es algo de lo que sabía, pero transformado. Yo puedo saber algo, pero cuando me encuentro con un grupo singular, nuevo, distinto, eso que sabía se transforma. Yo doy esta materia hace 2 o 3 años, y obviamente cada edición de la materia es distinta. Los desafíos para mí como docente y para el equipo, que fuimos 4 mujeres, fue poner en funcionamiento esas ganas de construir un grupo, ese deseo de saber algo más, ese deseo de enseñar algo. Como decía, fuimos un equipo docente de 4 mujeres, pero lo llamativo también fue que se extendieron los cuerpos, porque voluntariamente se acercaron personas que nos conocían y querían brindar su tiempo para participar en la clase, así que los y las incluimos. Fueron estudiantes de otros años y personas que nos conocen y que tenían ganas de ofrecer algo. Y después realizamos una metodología que fue en que proponerles a los y las estudiantes que trabajaran con una guía una vez por semana, o sea, enseñamos 11 semanas por los feriados y todo, tuvimos 11 clases, en realidad tuvimos 12, porque uno de los feriados, los y las estudiantes solicitaron tener encuentro y lo tuvimos, y además tuvimos otra clase más, que fue repechaje. Después de que terminó la clase, solicitaron volver a conectarse, así que en realidad tuvimos 13. Pero una cuestión que yo identifico como fuerte en esto que estoy comentando es esa pregunta por el millón. Sé que me queda un minuto, así que voy a ver qué digo en esta pregunta por el millón. Pero la pregunta por el millón justamente fue en esa primera guía de trabajo que, como les comenté, la enviamos antes de que empezara la cursada. La pregunta era: ¿querés participar de planificar, sostener el aprendizaje y evaluar los resultados? O sea, les preguntamos a los alumnos y alumnas si querían ser parte del equipo docente. 85% contestó afirmativamente, y esa cantidad de personas pasó por esa situación. Como les dije, teníamos 81 inscriptos, y entonces tuvimos que hacer toda una logística que la pensamos con los y las estudiantes, es decir, el primer equipo de apoyo, como se autodenominó ese grupo que trabajó con nosotras, lo que pensó justamente fue la logística por la cual se iban a armar grupos de trabajo y se iba a armar esta cogestión pedagógica entre cada uno de los equipos, dentro de los equipos y con los equipos y nosotras. Lo que voy a hacer ahora, porque ya se me fue el tiempo, es mostrarles las 2, creo que me quedan 2 diapos, nada más para que queden planteadas las cosas de las que por ahí podemos hablar después, que tienen que ver con bloqueos. Antes se habló del pánico, podemos comentar un poquito por eso, las cosas que se ofrecieron, los invitados sorpresa, la discusión de los criterios de evaluación, y creo que tengo una diapo más. Ah, claro, estas son los extras. Acá de espalda ven a un hijo mío y a un marido mío que los puse a actuar para hacer pequeños videitos de Instagram para motivar a los chicos y chicas, y grandes también, porque hay personas que toman la materia que son más grandes que yo, para conectarse con el YouTube channel y con el Instagram y todo eso. Bueno, dejo acá porque, como ya se nota, puedo hablar hasta morir, pero no, hoy no. Gracias. Muchas gracias, Anita. 10 minutos, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos este momento, cuando me interrumpí que no correspondía, para hacerle preguntas. Yo tengo muchas preguntas para todos, y me imagino que ustedes también. Si quieren, podemos usar el chat para pedir la palabra. Calculamos que
tener un par de minutos por intervención como mucho, pero no importa, ustedes consulten, pregunten, porque después esas preguntas las podemos compartir con la gente y en otro momento seguir haciendo crecer esta reflexión. Así que ahora, si quieren, aprovechen para hacer preguntas. Recuerden que los que participaron también están invitadísimos, los que nos acompañaron muy generosamente con sus reflexiones también pueden participar de las preguntas. Acá hay una primera pregunta, Ana, de Paula. Genial. Acá Paula está pidiendo que leamos nosotros, con gusto. Paula, Paula nos dice, me interesa conocer esa experiencia de la que hablaba Ana Inés, la que estaba resumida en la última diapo. Contanos, Anita. Bueno, quizás voy a tomar un aspecto de esa diapo, que era la cuestión de cómo armamos esta logística de la participación de lo que los estudiantes autodenominaron el equipo de apoyo. Como dije, en la primera guía que enviamos antes de empezar la clase, preguntábamos, ¿querés participar? Como dije, 85% dijeron que sí, y ahí nosotras tomamos el primer criterio, que fue decir, bueno, ¿cómo elegimos este primer equipo de apoyo? Dimos un criterio, como digo yo coloquialmente, al voleo, que era los primeros 6 que entregaron, esos 6 empiezan, porque si no íbamos a tener que empezar a pensar en otros criterios que no sabíamos cuáles eran, así que esos fueron los criterios que tomamos. Esas 6 personas, de las 6 que invitamos, en realidad una persona, justo cuando lo invitamos, dijo que en realidad no se iba a poder hacer cargo porque él es docente y por una cuestión de cómo le había cambiado la tarea estaba sumamente ocupado, así que subimos, digamos, en la lista al que estaba en 7º lugar y creamos el primer equipito. Y ese equipo, como dije, lo que se ocupó de pensar es cómo pensar la logística de armar los grupos de estudiantes. Habíamos propuesto armar 10 grupos como máximo por la cantidad de estudiantes, y primero, lo que me resulta interesante contar es que primero el equipo de apoyo, como ellos se autodenominaron, lo que ellos creyeron que tenían que hacer era ellos ubicar a la gente en los equipos, digamos, tomaron como esa idea. Yo les dije, no. O sea, la idea sería que acá tenemos una tarea para resolver, para la cual primero hay que pensar, o sea, con qué criterios armaríamos los grupos y por qué, cómo podemos fundamentar esos criterios. Entonces ahí hubo una primera cuña que fue interesante y atravesó toda la materia, que fue esta distinción entre tarea y criterios, por lo cual se pone muy en foco el punto que hay en el medio entre tarea y criterios, que es tomar decisiones. Es decir, cuando uno o una tiene que pensar un criterio, muchas veces piensa los criterios porque va a tomar decisiones, y en este caso lo que queríamos era tomar la decisión de armar una distribución de grupos que fuera, según los propios estudiantes, con criterios que ellos determinaron, que fueron que hubiera personas que se conocían y que no se conocían, que hubiera personas que tuvieran distintas experiencias, que todos estuvieran contentos y contentas con su grupo, e incluso hubo el pedido de un grupo que solicitó que fuesen todas mujeres, y eso se respetó. Entonces, hubo varias cuestiones que ellos hicieron en el término de una semana, que fue comunicarse con todos los estudiantes. Entonces decía que, recapitulo para dar la palabra a los demás, decía que esta experiencia de pensar los criterios, tomar las decisiones, implicó un contacto entre esas 6 personas que primero se ocuparon de ayudarnos a nosotras como docentes, precisamente a tomar decisiones, a pensar la forma de hacerla, a fundamentarlas, y sobre todo, sus palabras, a que todos estuviéramos contentos. Y lo resalto mucho porque la verdad que ese fue el criterio madre de todo lo demás. Después, si hay tiempo, puedo comentar otras cosas, pero estaría bueno que vayan los demás y las demás también tomando la palabra. Gracias. Gracias, Anita. La próxima persona es Ivana. Ivana, sí. Querías consultarle a Walter sobre su experiencia. ¿Querés hacerle una pregunta, Ivana? Hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy interesantes las experiencias. Y bueno, primero, este encuentro está muy bueno porque uno ahora perdió ese encuentro de la sala de profesores o del buffet, y bueno, en el que uno siempre se animaba como colega. Sí, mi pregunta era directamente a Walter. Soy profe de historia, soy con formación en la Universidad Nacional de General Sarmiento, estoy en zona norte, en Torcuato, ¿sí? De Partido de Tigre.
Y uno de los colegios en el que estoy es un bachillerato de adultos, popular, es uno de los pocos que todavía resiste acá en Torcuato, es el Bachiller Telar. Y bueno, me sentí muy identificada con todas estas cuestiones que comentaba Walter, con respecto a, bueno, cómo llegar a esos alumnos y también los problemas que teníamos los docentes, porque se habla mucho de cursos, capacitaciones para contener a los alumnos, pero muy poco para contener y ayudar efectivamente a los docentes, incluso en términos técnicos como es Wi-Fi o computadora. Bueno, quería saber un poquito más de su experiencia. Creo que mencionó algo sobre unas docentes justo acá de Rincón de Milver, ¿puede ser? Si no entendí mal. Sí, bueno, ¿qué tipo de estrategias se desempeñaron, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, primero, nosotros realmente apreciamos mucho esos espacios que no son tan formales y que nos ayudan a comunicarnos en el uno a uno con los y las docentes, ¿no? Como la sala de profesores, los pasillos, los encuentros, más allá de lo formal cuando uno tiene reuniones. Entonces, una de las cosas que hicimos, ni bien arrancó la pandemia, es armar lo que le llamábamos el recreo de las 8, ¿sí? Que eran encuentros que nosotros teníamos 1, 2 o a veces 3 veces por semana, depende el nivel de demanda, porque a veces veíamos por los mails o por los WhatsApp que nos llegaban de los docentes como que estaban necesitando hablar. Entonces instalamos el recreo de las 8, es un Zoom que abrimos todos los días y bueno, el que tiene ganas entra, sin obligatoriedad, y pregunta cosas, a veces, bueno, compartimos, hablamos de lo que se hablaba en el recreo. Che, vos tenés a este pibe o a esta piba, ¿cómo va con vos? ¿Responde, no responde? Bueno, esa comunicación horizontal, porque si no se establecía una verticalidad, ¿no? Los docentes se comunicaban con nosotros nada más, y nosotros queríamos provocar que se comunicaran entre ellos, que haya horizontalidad en esa comunicación, y también compartir estrategias, cómo está llegando, ¿no? En cuanto específicamente, lo que comentaba del Rincón de Milver, son 2 chicas que este año inician por primera vez el profesorado. Para nosotros la verdad que fue hermoso que nos eligieran. Bueno, nos trajo toda una serie de trabajo extra, porque intentamos tramitarle las becas Progresar, y bueno, siempre estamos con el tema de que como somos una escuela privada, parece que en nuestra institución, como es privada, no hubiera gente que necesita la beca. Así que bueno, por suerte, después de 3, 4 meses y golpear puertas y bueno, usar la pedagogía del rompequinoto, conseguimos que nos abrieran la puerta de las becas Progresar. Específicamente con estas chicas se armó una red con el personal de la institución que no tenía docentes a cargo específicamente, por ejemplo los BDLs, bibliotecarios. Entonces a todas aquellas chicas que nosotros veíamos que estaban teniendo dificultad para ingresar o por falta de conexión o por internet, ellos se comunicaban directamente llamándolas por teléfono, desde una relación de paridad. Y durante la pandemia, en 3 oportunidades, armamos como una red, con también voluntarios del Gomero, que pudimos acercarles hasta Rincón Milver una tablet que habíamos conseguido donada, una notebook, que bueno, que estaba en desuso, pero bueno, servía para algo, pero bueno, estaba todavía el tema de la conectividad, porque en Rincón Milver, donde vivían estas chicas, donde vivían estas chicas, no tienen conexión de internet, entonces tenían que ir a una plaza. Y bueno, explicarles cómo podían hacer para bajar contenidos y que lo tengan en la computadora. Pero lo más importante que queríamos hacer es que no se desanimen, que no se desilusionen, porque esto era un cuatrimestre, un año, y la formación docente no es un año. Y en todo caso una experiencia valiosísima y hermosa que pudieran iniciar, o algunos continuar su carrera docente en esta experiencia de pandemia. Si bien hay contenidos que quizá no pudieron ver como se ve de modo presencial, hay otros contenidos que se trabajan. Y esos contenidos sí los pueden ver, y tienen una experiencia única. Por ejemplo, los docentes de práctica, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos, si se puede hacer práctica dentro de la pandemia. Y después nosotros en equipo, ¿y por qué no? ¿Quién de nosotros se formó en la práctica? Y qué bueno hubiera estado que nosotros hubiéramos tenido una experiencia de práctica en la virtualidad antes de esta situación. Así que era muy valioso la experiencia de práctica.
bueno, pudimos hacer prácticas, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender. No sé si contesto más o menos tu pregunta o... Sí, perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me retiro. Bueno, Ivana, gracias, gracias por estar con nosotros. Hasta luego, nos gracias. queda tiempito para un comentario. Laura, vos querés, acá hiciste un comentario, ¿querés hacer alguna consulta? ¿Querés hacer la consulta a No, gracias, nuestro... ya respondió Walter, es sobre las prácticas. Bueno, perfecto, gracias, Laura. ¿Quedaba alguien más? Sí, nos queda Leandro. Sí, Leandro. Leandro, ¿querés compartir esto? Porque es compleja tu pregunta, pero ¿querés compartirla a los invitados? A ver qué nos dicen. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, perdón, gracias. Es un error común, o sea, presento rápidamente, doy clase en una escuela de sonido que es una cooperativa y como tenemos que dar clase de audio, la configuración del Zoom es un poco más compleja. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar de ser rápido y conciso. Es muy complicado evaluar contenido que tradicionalmente con peso cultural es exclusivamente práctico, que requiere de no solamente una evaluación única en tiempo y forma práctica, sino una evaluación que es de modalidad de taller permanente, como por ejemplo lo que es producción discográfica, por citar algún ejemplo. Sabiendo que esto va para largo, o que en su defecto esto no nos va a abandonar, y que de alguna manera va a continuar, porque estamos viendo indicadores de distintos lugares, dentro y fuera del rubro, que esto va a ser así de alguna manera. La pregunta es si existe alguna estrategia a nivel ministerial, sectorial, autoconvocada, para empezar a pensar nuevas formas de evaluación para contenido que es tradicionalmente y exclusivamente práctico. Y es una pregunta en general para el que pueda hacer algún aporte. Gracias, Leandro. ¿Quién quiere tomar la posta? Hola, buenas tardes. Alejandra habla. A ver, no tengo la respuesta, Leandro. Te puedo comentar lo que sé de los espacios institucionales en los que estoy. En la universidad donde estoy, en Avellaneda, está la carrera de audiovisuales, que es muy práctica. Y por lo que me llegó la información, no es el caso de la materia en la que estoy yo, pero por lo que me llegó la información es que se posterga la evaluación de algunas materias justamente por esta cuestión práctica. No tengo muy en claro qué significa que se posterga, porque si seguimos así 2 años, no sé qué va a pasar con eso. En mi caso, por ejemplo, sí podemos hacer evaluaciones, pero si alguien tiene que rendir el final hasta ahora tiene que ser presencial, con lo cual no podemos tomar final. Sé que hay excepciones para estudiantes que están por recibirse con esa materia. Ahí supongo yo, no me han convocado a mí, pero supongo yo, será una instancia a través de una pantalla. Pero de nuevo, en tu pregunta concreta tiene que ver con asignaturas vinculadas con material totalmente práctico. Con lo cual, bueno, ahí hasta ahora, por lo que yo sé, se postergan las evaluaciones. Sí. No, estaba mirando la respuesta que Ana comentaba que en docentes de carrera de enfermería de la UBA también postergaron la parte práctica, estaba leyendo eso. Sí, y que se está reconfigurando el ciclo lectivo, así que buenísimos estos comentarios, Leandro, porque los podemos tomar de ahí, que la gente te está compartiendo su experiencia, porque la verdad que es un temazo, cada una de las cosas, la evaluación es un tema muy, muy significativo, que tendríamos que tener un conversatorio de la evaluación en realidad, ¿no? En estos tiempos, porque es realmente un gran desafío. Y yo los invito, digo, no a cerrar, ya les avisé, les advertimos, sino en este nuevo momento, de este encuentro que ya se está terminando, le pido a Lari que nos muestre en nuestro pizarrón compartido. Lari y Ale van a empezar a tipear. Les pedimos que juntos hagamos una lista. Pueden escribirlas por el chat, pueden hablarnos. Estas listas, fíjense, lo que estamos proponiendo es pensar líneas de acción y estrategias para promover la colaboración y el aprendizaje. Pueden ser cosas, algunos tienen, si quieren pueden hablar, y las chicas toman notas, porque la idea es que nos empecemos a armar, hoy es un inicio, una invitación,
acciones para compartir, que les hayan servido, que les hayan ayudado. Pueden ser palabras claves, ¿no? Que nos ayuden a pensar. Estamos pensando en voz alta. Y la idea es empezar a hacernos una lista, y si no tienen ganas de hablar, lo pueden poner también por chat. A ver cuáles son estas acciones. La gente que hoy nos acompañó nos contaron acciones de distinto tipo, a distinto nivel, institucional, entre los docentes, con los estudiantes, entre los estudiantes. ¿Les parece tomar esta invitación para que ustedes y juntes produzcamos esto como quieran? Así que díganos, si alguien quiere hablar, nos habla, y si no, vamos compartiendo en el chat. Es una invitación a pensar. Sé que es tarde y estamos cansados, pero puede ser es una invitación a pensar y a dejar algo de recuerdo de este momento que estamos compartiendo. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, no, en principio reflexionar acerca de esto puntual, de lo que implica meternos en las casas, como una tensión, porque a la vez es la forma de sostener, en mi caso, la universidad abierta, sino la escuela primaria, secundaria abierta, ¿no? Y entonces implica criterios de inclusión, pero a la vez con esta traba que todos pensamos en algún momento, ¿no? Entonces quería compartir algo muy concreto, pensando en estrategias. Yo tuve que armar un seminario optativo vinculado a la reflexión de investigación en la disciplina de trabajo social. No era la primera vez que lo daba, y rápidamente lo tuve que reconvertir a modalidad virtual en la Universidad de José C. Paz, donde hay muy poco acceso a internet, a conexión, bueno, y condiciones obviamente muy dificultosas de nuestros estudiantes. Entonces digo, bueno, ¿cómo armo un debate cuando fue claramente una decisión hacer clases asincrónicas, ¿no? Por la cuestión de la inclusión y la conectividad. Entonces, en modalidad sincrónica, un debate, bueno, entonces se me ocurrió que colegas, que eran autoras de los textos que yo pensaba dar, grabaran un video cortito enunciando su posición, ¿no? Todas trabajadoras sociales, alrededor de 5 colegas. Y en esos videos, para mi sorpresa, algunas inclusive mostraban cómo habían acondicionado ellas sus casas para poder trabajar, ¿no? En donde se armaron un pequeño lugar con el escritorio, otra mostraba a su hija comiendo panqueques que le interrumpía, y dejaba que le interrumpiese. Entonces, ahí también como aflojar un poco en el sentido del deber ser, ¿no? Como abrirnos a esta nueva situación, y sacar de ella lo mejor posible. Creo que humanizar el lugar del docente, bueno, nada, me parece que fue una experiencia súper positiva, y la quería compartir, partiendo de que también yo tenía mis miedos de cómo, ¿no?, intrometerse en la casa de los demás, por un lado, y también por otro, en relación a estas redes. Me quedé como pensando cómo abrieron las exposiciones, hablando de el trabajo en red, de compartir, de colaborar, ¿no? Y valorar cómo estas colegas de otras universidades, de otras ciudades inclusive, aceptaron rápidamente filmar para estudiantes que no conocen, hasta les ofrecieron que por favor les digan sus opiniones en sus Facebook personales, para empezar a establecer un vínculo, cosa que no hubieran tenido jamás en la presencialidad, ¿no? Desde José C. Paz, yo podía llegar a invitar a una de ellas, pero no a 5, no a todas las autoras de los textos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy grato eso, y quería, bueno, compartirlo en función de esto de generar nuevas estrategias, y bueno, nada, que quede ahí un registro que me parece interesante. Agradezco obviamente el espacio. Llegué cuando vi que podía escuchar a Alejandra, que me inició en la docencia y quiero un montón, y aprendí mucho de ella, y estoy sumamente agradecida. Cuando me anoté pensé, no sé si voy a poder ir, porque en estos tiempos uno siente que no puede nada, y a la vez uno, evidentemente el deseo se hace ahí, hace fuerza, y está cuando tiene que estar. Así que bueno, valoro mucho este espacio, y les deseo mucha suerte en sus trabajos también. Gracias, Cristina, aprendí muchísimo con vos, compartiendo el aula. Muchas gracias. Acá están compartiendo otras experiencias en el chat, ¿no? Transformar el cerco en puente, por ejemplo. La flexibilidad al momento de las entregas. ¿Alguien quiere compartir algo oralmente? Porque después lo que vamos a hacer es copiar todos estos en el chat y lo vamos a poner en el mismo documento. ¿Alguien quiere compartir? Yo quisiera aportar algo en relación a la línea que recién traía Cristina Inés, mi tocaya de segundo nombre, que es lo siguiente: coincido plenamente con lo que dijiste acerca de que esta pregunta sobre meterse en la casa de los estudiantes en realidad también es meterse en la casa de los y las docentes, y nosotras desde nuestra posición como equipo docente
tomamos eso en un aspecto como si fuera un juego en un punto, desde nuestro lado, es decir, no juego como meternos nosotras en la casa de los estudiantes, sino al revés, que nuestras casas o espacios de trabajo que acondicionamos pudieran desacartonarse, por decirlo así. En ese sentido fue que yo comenté que puse a laburar a los 3 varones con los que convivo, que es mi marido y 2 de mis hijos varones, para generar algo que tuviera gracia, como decía yo, esos videitos cortos, que en realidad tenían la intención de incentivar que los estudiantes pudieran buscar material o conectarse o tal. Y también en una ocasión le pedí a uno de mis hijos, que es músico, que tocara antes de comenzar una clase, y fue un momento muy especial, muy particular, y todavía, que pasó la cursada, algunos y algunas estudiantes me mandan correos para decirme eso de la música, al inicio estuvo muy bueno y como que cambió la onda. Entonces, ese aspecto de cambiar la onda que nos brindó la pandemia, por ahí es algo para pensar. Al revés, sí da para pensar esto de que somos intrusos de alguna manera en lugares donde por ahí los o las estudiantes no quisieran que nosotros estemos, pero también lo que yo fui aprendiendo en el cuatrimestre pasado es que las personas vamos o van mostrando lo que pueden y lo que quieren, es decir, no hay una receta única para esto, y en ese sentido lo que yo vi es que la variedad de respuestas de cada estudiante fue muy amplia, y eso está bueno para pensarlo, es decir, me resultaría muy difícil tomar una posición general acerca de qué significa meterse en la casa de los estudiantes, cuando lo que vi que la respuesta de cada uno y cada una de los estudiantes fue tan variada. Y en relación a eso, una última cosita que comento, que yo lo había puesto en la transparencia, es que tuve algunas situaciones de algunos y algunas estudiantes con, según su propio reporte, ataques de pánico en relación a no poder producir, no para mi materia en particular, sino para lo que estaban queriendo hacer, sea trabajo o estudio. Y con un par de ellos hicimos una metodología que fue de contacto por WhatsApp, y parte de lo que yo hice, en particular con una de las estudiantes, fue un poquito hacer como un apoyo muy cercano en el cual incluía aspectos de mi cotidianidad. Entonces, cierro ahí, decía que con esa estudiante en particular, la estrategia incluyó poder mostrar cuestiones de mi cotidianidad que resultaron ser muy efectivas al momento de destrabar esa sensación de parálisis total que ella tenía. Entonces, la verdad que este tema de meternos en casa de otro o de otra es algo que da para pensar muchísimo. Mi pensamiento es que no quisiera acotarlo a un deber ser, en una palabra. Pregunto a los que organizan, ¿puedo hacer un comentario? Yo digo que sí. Bueno, gracias, Ana. No, porque escuchándonos, y ya empecé a pensarlo en la presentación de Walter, y ahora, mientras voy leyendo todo lo que se incluye en este listado, me quedo pensando qué increíble que nos sentamos a pensar sobre esto frente a una situación de pandemia, de encierro y de virtualidad, y cómo mucho de esto, no quiero usar la palabra debería, porque nadie tiene una receta, pero lo pienso como parte del rol docente en cualquier situación, encierro o no encierro, y cómo creo que a muchos, por lo menos me pasó a mí, la pandemia terminó siendo la excusa para pensarme y tratar de mejorar como docente, y pensar otras estrategias que se dieron por la pandemia, pero que pudieron incluirse más allá de la pandemia. Siento que esto va más allá de la situación excepcional que estamos viviendo. ¿Puedo completar una cosita de lo que dice Ale? Porque me parece que va en esa línea. Sí podés. Gracias. Esta cosa que por ahí, digamos, todos sabemos que hay un aprendizaje en la práctica docente, es un enorme aprendizaje a los que estamos en este lugar de dar clase, ¿no? Pero parece que acá, a partir de esto, Ale decía esto de repensar nuestras prácticas, pero también volver a poner en evidencia que uno construye con los estudiantes, o sea, y ahora en esta instancia de
que ellos tomen decisiones, de compartir con ellos que no sabemos cómo se usa, que también estamos preocupados, que no sabemos cuándo se va a resolver, que también compartimos este sentimiento de cuánto tiempo que estás encerrado y qué cosas, y cómo se te complica, y cómo te organizás, y cómo organizamos los encuentros, y cómo organizamos las clases. Eso también pone en evidencia, eso es que uno todo el tiempo esté preguntándoles, bueno, ¿se entendió? ¿Qué quieren contribuir? ¿Qué cosas les hace acordar? Como mucho más explícitamente, quizá por la distancia corporal de la virtualidad, uno está mucho más en contacto o consciente de la construcción con el otro, ¿no? Esto que sabemos que es así, pero que parece que se pusiera más en evidencia en este entorno incierto en el que nos movemos, y que, digamos, enfatiza esta sensación de que lo hacemos juntos, ¿no? Y que eso pasa cuando lo hacemos juntos únicamente, ¿no? Que nos pone en este mismo lugar, en un lugar de proximidad que es como revalorizado. Y que ellos además, por lo menos en las experiencias, lo valoran mucho, o sea, como que lo tienen mucho más en evidencia. Eso como sumando a esto, enfatizando en línea con lo que decía Ale. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Bea, yo te autorizo. Gracias, Walter. No, esto de entrar en las casas, ¿no? Me hace pensar que a partir de la pandemia, entrar en la casa no es solo la casa material, es la casa interna de cada uno y de todos. Ese ir y venir, ese dejar entrar el mundo de afuera en el interno, el mundo interno en el afuera, y la mutua modificación. Y que derriba paredes, porque esto es mundial, no es solamente de la facultad de Avellaneda, la Universidad de Avellaneda, la USAM o lo que sea. Creo que esto exige probablemente a los que hoy en día están en el tema docencia, yo ya pasé hace mucho eso, replantearse no solo sistemas evaluativos, sino sistemas de instrucción, por no decir de educación, ¿no? Es como que el mañana es un hoy en constante modificación. No sé, es un pequeño aporte que me fue surgiendo al oírlos a todos ustedes. ¿Se puede decir algo más? Yo te autorizo. Sí, David, decilo. No, a mí dos cosas. Una desde el punto de vista de lo que sería el Zoom o bueno, este tipo de plataformas como medio de comunicación. A mí me parece que hay algo, o sea, por un lado se planteó, bueno, que es una suma de cajitas, ¿no? O algo así. Al principio creo que Alejandra, cuando abrió, dijo eso, de cuadraditos. Yo lo que veo es que hay una cuestión como democratizadora también en el Zoom. Por un lado, porque en general uno cuando expone, como docente, no se ve a sí mismo en un aula, mientras que en el Zoom uno sí se ve a sí mismo, y uno es igual a todos los otros. Hay como una cuestión de igualación de la jerarquía, por decirlo de algún modo, que me parece que opera en algún punto como habilitador para que la gente participe más, creo yo. Y a mí una cosa que me pasó dando clases es que, por ejemplo, un alumno, yo doy clases para adultos en educación no formal. Hace poco di un curso larguísimo a distancia sobre formulación de proyectos para gente que estaba en 4 provincias distintas del noreste argentino, y en una de las clases uno de los participantes cumplía años. Entonces había preparado una torta e hizo participar a toda la familia en el Zoom para festejar su cumpleaños con todos los otros que estaban haciendo el curso, por ejemplo, ¿no? O sea que al revés de lo que se plantea que puede ser intrusivo, a propósito él quería que la cámara muestre a su familia festejando con él el cumpleaños. Digo esto porque también en algún punto puede llegar a humanizar, ¿no? A veces uno piensa la tecnología siempre deshumaniza, y depende cómo se use, como cualquier tecnología puede ser positiva o negativa, no depende del aparato en sí, sino del uso que uno le dé, ¿no? Bien, gracias. Bueno, consultar con Ana Inés Heras si quiere hacer el cierre como estaba previsto. Sí, señoras. Bueno, una cuestión que quería decir es que fue súper interesante la medida que Alejandra y Analía pensaron esta reunión. Si bien es cierto que yo soy parte del grupo que organizó,
también dentro del grupo nos distribuimos algunas tareas y en particular yo no me ocupé de esa tarea que sí se ocuparon ellas, que es de pensar el armado de toda la reunión, las transiciones, las herramientas que íbamos a usar en cada momento, y agradecerles a ellas dos y también a Lara, porque la verdad que esa colaboración entre tres mujeres estuvo muy buena para garantizar esta modalidad que nos dimos, que permitió, a mi modo de ver, una posibilidad de pensamiento conjunto, compartido, es decir, el hecho de poder usar al mismo tiempo la voz, la imagen, la escritura, y de ir variando a lo largo de las 2 horas que estuvimos juntas y juntos los modos de encuentro, fueron, a mi modo de ver, sinérgicas esas herramientas, y permitieron ir apuntando este pensamiento en conjunto, este pensamiento compartido. Yo en mi transparencia de inicio había cambiado un poquito el título de la convocatoria de hoy, y justamente había puesto pedagogías compartidas, pensando un poquito en esto que estamos haciendo, que estuvimos haciendo. Desde ese punto de vista, lo que quiero decir es que me parece que, además de agradecerles a esas 3 mujeres por haber pensado y haber llevado adelante todo lo que hicieron, creo también que es necesario que quienes estuvimos hoy podamos seguir autoconvocándonos, sea que alguno o alguna que esté acá quiera organizar, tomar la posta, digamos, y organizar una versión 2 de esto, o un unplugged, como dicen, o un remixado, o lo que sea. Simplemente la idea que se me ocurre es que se comunique en primer lugar con Alejandra y Analía, simplemente porque ellas asumieron esa responsabilidad de inicio, y que le demos curso. Sería una propuesta que me gustaría hacer. La otra propuesta que me gustaría hacer es que, como en este documento quedaron instaladas muchas ideas, también veo la posibilidad de hacerlo circular por mail y de que se armen grupetes de trabajo autoconvocados que quieran meterse a desmenuzar algunas o varias de las cuestiones que quedan anotadas, y de nuevo tomar esa posta hacia adelante, sea para permitir que nos encontremos de nuevo, o para empezar a pensar en escrituras o en presentaciones multimediales sobre esos tópicos, lo que sea, para seguir adelante con estas cuestiones que, como bien decíamos, vienen para largo, por un lado, digamos, vienen para largo en el sentido de la pandemia, pero a la vez, como varias y varios dijimos hoy, también dejan instalado algo que abre a algunas cuestiones que no eran tan explícitas antes, quizás, o para algunos seguramente quizás no eran tan explícitas. Lo último que quiero puntualizar es que esta pregunta que se hizo antes acerca de qué materias se pueden o no se pueden, o qué aprendizajes se pueden o no se pueden realizar virtual sin la presencia corporal, realmente es algo fuerte y muy necesario de profundizar, y me parece que ahí, más allá de, como se preguntaba antes, bueno, cuál es el lineamiento del ministerio, cuál es el lineamiento de la política pública acerca de eso, de nuevo se abre un margen de incertidumbre que puede ser, como decía Alejandra al principio, de una cierta desesperación y angustia, y a la vez invitarnos a pensar que después de la desesperación y angustia puede haber alguna otra cosa. Lo remito fundamentalmente a este aspecto de las enseñanzas y aprendizajes prácticos, porque creo que ahí sí se nos instala casi una especie de imposibilidad, pero nos invito a pensar que nada es imposible, en una palabra. Lo último que voy a decir es agradecernos a todos y a todas por escucharnos. Por lo que yo vi rápidamente, no todos pensamos lo mismo de todo, lo cual es genial, sería recorrido si no. Y me parece que esa punta de un posible desacuerdo o perspectivas distintas o algunas tensiones o cuestiones para volver a pensar es lo que decíamos antes, que creo que se bajó en todas las presentaciones. Es decir, cuando vemos algo que es distinto y que hasta por tan distinto quizás en el pensamiento nos pueda incomodar, estamos por suerte frente a la puerta de construir un problema
quizás no nuevo, pero singular. Entonces nos invito a hacer ese ejercicio de también leer entre líneas, entre lo que todos fuimos contribuyendo, acerca de ir encontrando también esas puntas de no tan acuerdo, para ver, tirando de esos violines, qué otras cosas podemos inventar. Bueno, gracias. Una sola cosa, Anita, práctica. Muchas gracias por este cierre y gracias a todos. Y hay algo que es práctico, que bueno, estamos aprendiendo. Yo estoy tratando de copiar todas las contribuciones que ustedes hicieron en el chat. Algunas las he podido copiar y otras han desaparecido. No sé si mis compañeras las han recuperado, pero tomando esta idea tan linda de Anita, y bueno, vamos a compartir este archivo para enriquecerlo. Disculpen a aquellos que no les pudimos copiar, porque no estoy segura de que se pueda haber copiado todo, porque estamos aprendiendo. Así que les vamos a dar este archivo, enriquezcanlo, problematícenlo, peléense con el texto también, digan lo que no están de acuerdo y pensemos juntos. Así que bueno, les pido disculpas si esta cuestión técnica, pues yo la verdad tuve la idea y no lo habíamos practicado. Así que bueno, me da culpa. Si salió mal, lo vamos a mejorar para la próxima, básicamente. Pero ese es el aviso. Así que nada más. Tenemos los dos archivos. Tenemos el archivo que tipió Lara en vivo con las contribuciones y el archivo del chat. ¿Y a vos te copió todo? Porque a mí me copia nada más que un grupito chiquito de mensajes. No, fui copiando todo. Y también tomé nota, y Lara también, de las personas que nos dejaron su mail pensando en Fantástico. Una segunda vuelta. Grande el equipo, porque yo en un momento veo que se desapareció todo, me desconecté, me quedé sin sonido, así que eso es lo lindo de compartir. La vida es más bella, la verdad, muy bueno. Bueno, gracias Anita, gracias Ale, gracias Lari, gracias a todos. Y si nos damos un aplauso, aunque no sea con ruido, a todos por compartir. Y todo es posible, Anita, todo es posible, si estamos juntos. Bueno, nos vemos, hasta la próxima.